importantes que utilizamos para, digamos, conmemorar el Día de la Democracia. O sea, quiero empezar agradeciendo a ustedes por el espacio y la oportunidad de intercambiar un poco con ustedes hoy. No conozco muy bien a esta organización, Formación Más Ciudadanos, pero todo de lo que yo he leído sobre la organización me hace querer conocerlo mejor y conocer a cada uno de ustedes. Realmente tengo un gran aprecio por el pueblo venezolano en todos los sentidos de la palabra, y estoy seguro de que ustedes, los jóvenes, no solamente son líderes emergentes en sus lugares, sino que van a ser parte central de la generación de líderes políticos en el país que van a lograr la transición a la democracia en Venezuela. Eso lo tengo muy claro. Y lo que podemos hacer hoy es hablar de maneras de orientarnos mejor, no para hablar de la lucha como tal. Pero bueno, siempre es importante de alguna forma como que tomar un paso para atrás y reflexionar un poco sobre lo que está pasando alrededor, lo que está pasando a nivel teórico, lo que está pasando en otras partes del mundo, y así ir enriqueciendo lo que nosotros estamos haciendo en nuestros propios lugares, ¿no? Entonces, no creo que hay un mejor momento que hoy, que es, bueno, no es hoy, pero las semanas, como dije, del tema de Día Global de la Democracia, para pensar estos temas digamos, en equipo. Yo como profesor tengo la tendencia de querer incluir a la audiencia mucho en lo que yo estoy haciendo. Es decir, a mí me gusta mucho la comunicación activa de los miembros de mis cursos, de las clases, y quiero escuchar de ustedes, porque la idea aquí no es que yo enseño algo, sino que generamos una discusión, digamos, a través de la lógica de una colaboración equitativa, ¿no? En donde todos podemos ir aprendiendo uno del otro. O sea, una de las razones por que yo sigo teniendo tanto pasión por la profesión de ser profesor es que después de cada semestre, cuando hago las reflexiones sobre el periodo, en cada oportunidad me doy cuenta de que yo acabo de aprender algo nuevo, no de los textos, sino de mis estudiantes, o sea, de lo que yo escucho y de lo que yo converso con ellos. Entonces, realmente aquí el objetivo de o sea, la idea de lograr una conversación fructífera es que hay un intercambio entre nosotros. Entonces, yo no pretendo hablar por mucho tiempo, pero sí hice mi tarea y traer para acá unas láminas para guiar la discusión de alguna forma, para darnos algunos parámetros, para pensar la importancia de la democracia desde una óptica bastante general, si quieres, a través de este artículo tan interesante para mí de Amartya Sen, una economista de la India y luego de Gran Bretaña, que creo que nos puede ayudar con algunas ideas para ir como que refinando un poco en lo que es, digamos, el significativo general de la democracia para nosotros y cómo pensarlo y cómo también de alguna forma ser promotores de la democracia en el día a día, ¿no? Porque hay muchas oportunidades, en muchas oportunidades hay personas que te van a decir, ¿para qué sirve la democracia? ¿Para qué queremos eso? O sea, yo necesito resolver problemas más puntuales dentro de mi hogar, dentro de mi comunidad, dentro de mi familia. Entonces, la idea de hoy es poder pensar en cómo podemos combinar estos dos aspectos, ¿no? De la importancia de los valores y principios que representa la democracia
con problemas puntuales, y porque de eso se trata la política, de alguna forma, cómo combinar principios con problemas reales, concretos de la población, ¿no? Bueno, con esta pequeña introducción, y de nuevo, gracias Andrea por explicar un poco quién soy yo. De verdad, fue muy claro, gracias. Con esta pequeña introducción, quiero como que empezar la discusión y si Andrea puede, ahí están algunas láminas para alimentar la discusión. Yo compartí con ustedes el artículo creo que fue hace, no sé si fue una semana, pero hace algunos días. Espero que algunos tuvieran la oportunidad de consultar la pieza y entonces podemos entonces ir discutiendo las ideas, ¿no? De argumento central del autor, ¿no? Entonces, esa es una charla que yo he dado en otras oportunidades y recuerdo que la primera vez que lo di, estaba pasando todo lo que fue la primavera, lo que se llamaba la primavera árabe, ¿no? Este periodo de protestas, motines, incluso golpes en el Medio Oriente, con una visión de tratar de cambiar las estructuras políticas de esta parte del mundo a través de repente de una transición democrática, ¿no? En algunas cosas lograron resultados positivos, diría yo. En otros casos no fue tan sencillo el proceso de tratar de lograr transiciones así. Pero sea lo que sea los resultados a nivel macro, a nivel de los países, creo que esta misma revolución de la primavera árabe nos enseñó algunas cosas sobre el tema de la democracia en cuanto a su sentido universal. ¿Okay? Y yo recuerdo que en aquel momento, una de las razones que fue como que central para explicar por qué la primavera árabe estaba generando tanta noticia, tanto interés, era porque muchas personas en Estados Unidos o en otras partes del mundo donde había democracia pensaron de que en el mundo árabe y en el Medio Oriente como tal, la ciudadanía no tenía interés en luchar a favor de una democracia. De que había como entonces una especie de sesgo donde había una percepción de que esta parte de la población simplemente estaba, digamos, viviendo bajo los controles del Estado, de los estados de la región, y de que realmente habían como que aceptado su realidad, ¿no? Y luego todo de lo que pasó, por lo menos a nivel general, fue como que un terremoto, ¿no? Porque la gente no pensaba de que eso iba a pasar en estos regímenes autoritarios, pero sí pasó algo interesante, ¿no? Entonces, sí, André, puedes pasar a la próxima lámina. Quiero empezar con algunos puntos que menciona Sen en el artículo para explicar por qué él responda a la pregunta de que le hicieron en una entrevista con la prensa, porque la democracia es como que su tema principal, ¿no? El tema más importante del siglo XX, ¿no? Y él entonces narra todos estos cambios en cuanto a fin de los imperios, por lo menos imperios formales, la importancia de la soberanía a través de luchas de liberación nacional y la descolonización, y el ascenso y descenso del fascismo y el nazismo, y el ascenso de la democracia y fin de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, esos son como que los puntos del contexto en que por lo cual Sen está tratando de explicar la importancia de este tema de la democracia como algo que puede tener sentido universal, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Entonces, volviendo al caso o al ejemplo del Medio Oriente,
¿quién aquí en la llamada puede identificar em, eh, la imagen? ¿Quién es esta persona? ¿Alguien sabe? José Ortega dice no, no sabe quién es. Gracias por participar. ¿Alguien? eh, Viendo la bandera de Túnez que está abajo, ajá, puedo asumir que fue el detonante, la persona que fue el detonante de la primavera árabe. correcto. ¿Sabes qué hacía esta persona antes de que se convirtió en un actor catalítico en el Eh, contexto? si mal no recuerdo, era un trabajador de un mercado local. Sí, comerciante, exacto, como algunos están escribiendo en el chat. Fue comerciante que vendía frutas de su propio como que pequeño negocio ahí en la calle. ¿Y qué fue lo que hizo? O sea, porque él terminó siendo este señor Bouazizi visto como que el representante de, por lo menos a nivel simbólico, de estos cambios. Eso es correcto. Eh, correcto, se quemó cuando la policía le robó sus productos. Eso es lo que pasó. Ahora, yo no estoy aquí para decir de que sin las acciones de esta persona, eh, la primavera árabe no hubiera pasado. Pero es muy claro de que sus acciones tuvieron un impacto muy, muy grande en toda la cadena de acciones que, sí, que pasaron después, ¿no? Y creo que es un ejemplo muy importante de, digamos, lo que pasa en la cotidiana, ¿no? Y el posible impacto que puede tener acciones en la cotidianidad, o sea, en la vida cotidiana, en el ámbito nacional político del país, ¿no? Em, y esto es ejemplo de lo que pasó con el señor Bouazizi, em, terminó siendo como que una representación del poder de la calle durante primavera árabe, que como mencioné, impulsó varios rebeliones y varios motines, incluso golpes, y también dio fuerza a la importancia de la calle como tal en el contexto de primavera árabe. Este es un ejemplo de algunos de los ejemplos, bueno, de la propaganda que utilizaron algunos en Egipto para tratar de promocionar también los intentos de lograr una transición ahí, cambiando Mubarak para otro gobernador. Egipto no terminó como quisiéramos terminar desde la perspectiva de la democracia, pero este fue un momento muy, muy importante en cuanto a los cambios en este sentido. Pero vuelvo a resaltar el tema central. Sí, puedes seguir a lo de los griegos, exacto, gracias. Sí, vuelvo a resaltar lo que para mí es el tema central aquí del ejemplo de la primavera árabe, y eso es el hecho de que pasó algo en un lugar donde no estábamos como que mirando de que algo iba a pasar, de que no estamos esperando. Y yo estoy hablando desde la perspectiva de como que del norte, desde Washington, desde ciudades donde hay mucho poder, en cuanto a un sesgo a este tema de que hay pueblos o poblaciones que terminan como que adaptándose a una realidad y realmente no quieren reaccionar frente a los problemas que están en el alrededor, ¿no? Y creo que para mí el ejemplo más importante de esta historia
desde la perspectiva de las acciones de los seres humanos es que nosotros no debemos como que tratar de prejuzgar a las personas en cuanto a cuáles pueden ser sus principios y valores y su nivel de sacrificio para lograr para liderar una causa democrática de alguna forma, ¿no? Y creo que hay que entender la importancia de hechos así para también entender la importancia de la democracia como algo que no es solamente un sistema de gobierno, sino también un sistema de lucha en el día a día. Ahora, esta perspectiva puede ser soñar bastante radical o bastante como que de un líder estudiantil o lo que sea, pero realmente lo creo. Realmente creo que la democracia no es solamente un sistema de gobierno, de instituciones, de la Constitución, sino también algo que en el fondo tiene que ver con lo que están reportando estos tres griegos aquí. De encontrar las formas y los mecanismos para dar poder a la población y para entonces también darles las condiciones para utilizar el poder de manera obviamente constructiva en el contexto de establecer el desarrollo, de establecer mayor inclusión y cosas así. Entonces, todo ese contexto creo que nos lleva a otro debate sobre dónde estamos, gracias Andrea, en digamos, proceso histórico, ¿no? De lograr una democracia que no es solamente un sistema de gobierno, sino un sistema de lucha en el día a día, de lograr mayor rendición de cuentas por parte de los líderes y empoderar a la población. Y pongo estos 6 ejemplos en cuanto al día en que, año en que cada país logró tener sufragio universal para reflexionar y decir, mira, ¿dónde estamos en este proceso histórico? O sea, los griegos empezaron a hablar de la democracia hace muchísimo tiempo y solamente hace muy poco tiempo de que empezamos como países de tratar de poner la democracia en práctica, de alguna forma. Entonces, uno puede pensar de que, bueno, Estados Unidos ha sido una democracia desde su fundación. Bueno, uno puede decir que sí, pero cuando vas a los detalles, el año en que empezamos a tener sufragio universal, no solamente para la población masculino y femenino, sino también para pueblos afroamericanos, fue en 1965. Suiza, un país supuestamente muy avanzado, muy moderno desde hace un tiempo, logró tener sufragio universal a partir del 71. Y ahí puedes ver otros ejemplos, ¿no? Venezuela en este sentido fue un país innovador en cuanto al tema del voto, ¿no? Entonces, de alguna forma, estos puntos, estos hechos, te dicen de que la historia no es tan lineal, o sea, no es como que una línea directa de progreso, ¿no? De alguna forma. Y creo que habla de la necesidad de ser muy realista, perdón, en cuanto a una evaluación de qué estamos avanzados estamos en este momento sobre el tema de lograr tener democracias fuertes, tener democracia en distintas partes del mundo y también de entender este problema, ¿no? Porque el hecho es que estamos todavía aprendiendo cómo hacer democracia. Y puede soñar como que bastante, como que tonto o básico, decirlo así, pero si solamente tenemos 2 siglos para hacer como que, para darle como que un plazo general, bueno, en cuanto, eh, en
en relación al tiempo histórico del ser humano, entonces eso no es mucho tiempo, de alguna forma. O sea, en relación a los sistemas económicos o sistemas de religión, o sea, el periodo de la democracia no es muy grande, no es muy largo en este sentido. ¿Okay? Entonces, creo que eso es importante para como que empezar desde un punto de vista bastante más realista, con los pies en la tierra, sobre cómo estamos con respecto al tema de la democracia. Y yo menciono eso porque yo creo que como que vista, digamos, larga, es importante porque si uno consulta hoy en día a la prensa o consulta los informes, por ejemplo, de una organización que promociona la democracia como Freedom House, Casa de Libertad, vas a encontrar de que la mayoría de los informes están diciendo que vamos muy mal con respecto al tema de democracia a nivel global, ¿no? Que ha habido un retroceso muy, muy importante en el proceso de consolidar, establecer y expandir la democracia. Puede ser de que estamos en un ciclo malo en este sentido, pero a mí me gusta en particular, o sea, a mí me gusta tratar de tener la visión general, histórica de la situación para poder separar las cosas, ¿no? Ahora bien, ustedes me pueden decir de que Michael está exagerado, realmente vamos mal, no hay razón para ser optimistas sobre el futuro de la democracia. Pero bien, eso es una discusión que me gustaría tener con ustedes. El tema es que estamos todos aquí porque estamos de acuerdo de que sea lo que sea el diagnóstico de la situación de la democracia, tenemos que encontrar argumentos fuertes para convencer a las personas porque deberían apoyar, vivir, aceptar y promocionar la democracia. Es decir, tenemos que pensar en cómo persuadir al otro que de repente puede no creer en la democracia o puede creer en un sistema antidemocrático, de que hay razones para pensar en la democracia, ¿no? Y apoyarlo y promocionarlo. Entonces, eso es como que la parte más interesante de repente del artículo de Sen, ¿no? Porque él empieza a explicar por qué la democracia puede ser algo que es un valor con sentido universal, ¿no? Y esta lámina en particular es clave porque ahí, bueno, digo, aquí yo trato de resumir los 3 puntos centrales del argumento sobre los distintos valores o argumentos a favor de la democracia, ¿no? Los voy a revisar muy rápido, ¿no? Está la idea de que la democracia, como parte central del ejercicio de la ciudadanía, es algo que es un valor intrínseco, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta libertad es una libertad política que forma parte de la libertad general de los seres humanos. O sea, parte de ser libre implica poder opinar libremente, poder estar en desacuerdo con otras personas y también como que discrepar en este sentido, ¿no? Luego se explica de que hay un segundo valor de la democracia en cuanto a su impacto, ¿no? Y eso es lo que él llama el carácter instrumental, ¿no? Y eso es una manera de ver la democracia como una herramienta concreta que te puede ayudar a conseguir otras cosas. Es decir, te puede ayudar a conseguir de que un político te escucha en vez de que un político no te escucha. Puede ser una manera de llamar la atención a otros poderes de facto, de alguna forma, que tienen que todavía vivir bajo una constitución democrática. Entonces, eso también es es un valor muy importante, porque si yo estoy hablando con otra persona y esta persona me dice, mira, ¿por qué debería como que creer en la democracia? Una posible respuesta es
Mira, sin la democracia no vas a tener herramientas para ayudar o mejorar tus condiciones en cuanto a ser escuchado, tomado en cuenta, incluido en toma de decisiones, ¿no? Y el ejemplo concreto que utiliza Sen en el artículo, que a mí me parece muy interesante, es que él dice, según su análisis de los países y las situaciones económicas ahí, de que en ninguna democracia han habido, ninguna democracia ha vivido una hambruna. ¿Bien? O sea, no ha pasado en la historia de que un gobierno democrático ha permitido una hambruna. O sea, vamos a discutir eso. ¿Cómo es posible eso? Porque Sen dice de que es casi imposible de que en una situación democrática a nivel del país, de que el país vive una hambruna. ¿Por qué él dice eso? Más allá de lo que reportan los informes del Fondo Monetario, el Banco Mundial. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el argumento? Es una pregunta para la audiencia, no una pregunta retórica, perdón. Bueno, de este lado, no sé si me escuchan. Sí. Vale, hola, profesor Michael. Un gusto que podamos recibir esta clase con usted. Me imagino, ojo, esto es netamente opinión, me imagino que no sea que ese argumento lo usa pensando en el hecho de que dentro de un gobierno, un estatus de democracia, pues hay instituciones que son independientes, que son libres. El estatus de democracia nos permite tener también o garantizar de cierto modo pluralidad, lo que permite que la gran mayoría de la ciudadanía participe en la toma de decisiones, en que la gran mayoría de las personas participe en la construcción de valor para el estatus general del país. Por tanto, eh, el hecho de que no hayan habido hambrunas puede que responda justamente al hecho de que hay más instituciones, más personas, más organizaciones de manera abierta y mancomunada participando en la resolución de esos problemas, ¿no? Ok. Gracias. Si pueden presentarse, también va a ser muy útil para mí para que yo pueda entonces responder. Sí, yo soy José Gregorio Ortega. José Gregorio Ortega. Gracias, José Gregorio. ¿Cuál puede ser, José Gregorio, el mecanismo que ayuda en cuanto a, digamos, la capacidad de respuesta de estas instituciones que tú acabas de describir tan claro en un contexto democrático? O sea, en cualquier sistema político existen instituciones. O sea, siempre hay instituciones como tal. La pregunta es por qué funcionan de una manera versus otra manera. Sí, en ese sentido supongo que es un tema de acceso, al haber más instituciones que trabajan de manera más independiente, cada una atendiendo distintos problemas de la sociedad. La misma sociedad tiene a quién recurrir de un modo u otro, bien sea desde el Estado, el sector privado, como sea, tiene a quién recurrir a fin de lograr una solución para el conflicto particular. Pero creo que el instrumento principal es la participación, ¿no? Uh-huh. Ok, muy bien, gracias. Sí, ahí estamos yendo al segundo nivel, no solamente de tener instituciones, sino que los mecanismos que conectan las instituciones con la sociedad en general y a través de qué canales de comunicación, qué mecanismos de interacción existen. Aquí veo también unos comentarios interesantes, uno de Wolfgang Quintana. Dice, porque la clase más afectada va a poder informar su situación y la sociedad tiene que tomar en cuenta su situación. Me gusta mucho este punto, Wolfgang. Si puedes expandir un poco, me gustaría saber si estás diciendo que es imposible simplemente excluir la opinión de algún grupo en un contexto democrático. No sé si tiene
si puede poner el audio o si solamente prefiere hablar por chat, pero... Bueno, entonces voy a tratar de responderme yo a la pregunta porque creo que lo que plantea Wolfgang es muy importante porque la premisa aquí, si lo entiendo bien, es que todos en democracia deberían tener no solamente acceso a la información, sino condiciones, sino deberían poder ejercer vocería en cuanto a capacidad de levantar su voz y explicar a los demás sobre la situación que están pasando, viviendo. Perdón, Wolfgang, creo que ya estás aquí, ¿no? Sí, sí. Bueno, soy Wolfgang, soy de Maracaibo, y bueno, creo que todo, o sea, que ningún sector de la sociedad puede ser excluido, porque por lo menos yo que me encuentro en el estado Zulia, en la región occidental del país, nosotros estamos teniendo actualmente muchos problemas con respecto a los servicios públicos, problemas de alimentación, de abastecimiento de gasolina, electricidad, y bueno, nosotros siempre hemos hecho nuestras propuestas, hemos tratado de presentar soluciones a nuestros gobernantes y ninguna ha sido escuchada. Entonces nosotros siempre nos hemos visto de una u otra forma afectados, así como pudo verse afectado a los irlandeses en la época de las hambrunas o el caso de, no sé, en otras situaciones donde sucedieron cosas lamentables, ¿no? Entonces un sistema democrático debe haber una mayor grado de participación de la sociedad. De acuerdo, de acuerdo. Y no solamente una participación como que en el sentido general de la palabra, sino una participación donde hay un empoderamiento real, porque lo que dicen, lo que las personas que estarían participando, están reportando, va a ser tomado en cuenta, ¿no? Y de que también existe de alguna forma un riesgo por parte de los los gobernadores de aquel sitio de no tomar en cuenta lo que está reportando esta parte de la población. Es decir, de que los que están gobernando van a encontrar de que es dentro de sus intereses escuchar a los demás en este sentido, ¿no? De que es parte de su contrato de alguna forma no solamente social, sino político, como ser personas que están ejerciendo el poder con responsabilidad. Y creo que sí, también tenemos que pensar en por qué esta idea del valor de carácter instrumental de la democracia puede ser importante en el día a día, como convenciendo a otro, porque deberían creer y defender y promocionar la democracia. Y es que, mira, en algún momento del futuro es muy probable de que un partido político que tú no apoyas va a estar gobernando el país. ¿Ok? Y si cuando se presenta esta situación, los que están en el poder no están ejerciendo la democracia, entonces hay mucho menos probabilidad que van a responder, que van a escuchar, que van a prestar atención a tus reclamos. Pero si existe una situación democrática, incluso si no es tu partido que está gobernando, de repente todavía vas a tener una buena oportunidad, una posibilidad real de ser tomado en cuenta con tu reclamo. Si tu reclamo es válido, debería ser tomado en cuenta. Entonces, esta idea del carácter instrumental tiene como que los dos lados, ¿no? Tanto el lado de los intereses de los que están gobernando para tener, digamos, una situación de condiciones de vida que no resultan en un caos total, que puede entonces generar problemas y ser peligroso para ellos, sino también tiene un tema muy importante del lado de la ciudadanía en cuanto a
el valor universal de la democracia como un sistema de gobierno que no solamente tiene colores políticos, ¿no? Que tratan de resolver los problemas de la población en base de una averiguación y evaluación de la gravedad de los problemas, ¿no? Entonces yo creo que es un argumento bastante atractivo en este sentido para explicar a una persona que, mira, de repente en el futuro tú no vas a tener el gobernador, quien es tu amigo ahora, no va a estar ahí. Y tú quieres que en esta próxima oportunidad tú también puedes opinar y ser escuchado. Entonces creo que eso es algo interesante para tomar en cuenta. Y efectivamente, o sea, conozco muy bien el caso venezolano y el hecho de que el país está al borde de una hambruna es un indicador tan claro de que en Venezuela no hay democracia. Eso lo tenemos muy claro, ¿no? Pero creo que de ver el argumento del otro ángulo, de que en democracia no ha habido hambruna, creo que también ilustra la importancia de la democracia en este sentido. Y tercero, como valor, creo que el tema del valor, lo que se llama el valor constructivo, que son las prácticas día a día que pueden tener carácter educativo y que fomentan el compromiso cívico del intercambio de ideas y opiniones, es también otro valor que la gente a veces no lo ven, ¿no? Porque en situaciones no democráticas, por ejemplo, como los venezolanos, se vive la polarización dentro de las mismas comunidades, ¿no? Y eso impide la posibilidad de tener una convivencia cívica que es fructífero para todos, de alguna forma, ¿no? Y también impiden la posibilidad de que unos aprenden de otros y que pueden entonces de vivir una situación, digamos, ¿cómo se llama? No suma cero en cuanto a vivir la política en el día a día dentro de nuestros propios casas, en nuestras organizaciones, en los sectores, lo que sea. Entonces, este valor constructivo del carácter educativo de la democracia, de aprender del otro, también creo que es un tema muy importante para promocionar la importancia de la democracia. Pero ahora quiero escuchar un poco de ustedes, viendo estas tres opciones, el valor intrínseco de la democracia, el valor de carácter instrumental de la democracia y el valor constructivo de poder construir relaciones educativas con la ciudadanía. De estos tres valores, si ustedes tuvieran como que la tarea de montar una campaña de promocionar la democracia, ¿cuál sería como que tu oferta principal? ¿Empezarían con el 1, el 2 o el 3? ¿Y por qué? Si tuvieran que escoger, por cierto, no pueden decir, yo promocionaría los tres, o sea, tiene que escoger, porque tenemos que debatirlo de alguna forma. Hola, buenas, ¿me escuchas? Sí. Hola Michael, ¿cómo estás? Un placer, soy Luis Silvera, un abrazo desde Caracas. Creo que lo que hace mayor conexión y que hace tan importante a la democracia es su valor de carácter instrumental, que es lo que hace que realmente la población, que los ciudadanos se vean representados en el poder político, que sean los ciudadanos que sean los gobernantes quienes le rindan cuenta a los ciudadanos y que los ciudadanos puedan deponer y que puedan remover a esos líderes políticos que no están respondiendo a sus necesidades. Entonces, si les damos la voz a las personas para que hagan sus demandas, para que reclamen los derechos que no están siendo satisfechos, pudiéramos hacer que la idea de la democracia sea muchísimo más llamativa y que se expanda con mayor rapidez. Muy bien, Luis. Vamos a pensarlo en un ejemplo concreto. Si tú tuvieras que debatir la importancia
de la democracia con otro ciudadano venezolano que apoya el modelo chino, en vez de como que un modelo democrático. ¿Cómo plantearías tú el tema del valor o sea, y la importancia de este valor de carácter instrumental versus digamos, los beneficios del bienestar que puede proveer el modelo chino a través de su crecimiento económico? ¿Cómo lo harías? Claro, creo que sin ir mucho al modelo chino, también podemos verlo en el modelo actual de Venezuela, que Ok. tienen esas dos similitudes, que no se están viendo representadas las necesidades de las personas en el accionar político del gobierno. El gobierno está solamente atendiendo a sus intereses propios, pero cuando la ciudadanía intenta alzar su voz y que intenta reclamar esas necesidades que no están siendo satisfechas, no existen los mecanismos para que esas necesidades lleguen a los líderes políticos. Entonces, si esas necesidades no llegan, si los líderes o no saben o no responden a esas necesidades, los afectados van a ser los ciudadanos. En cambio, en una situación de democracia donde los ciudadanos sean quienes le reclamen a los gobernantes, quienes le reclamen a los líderes políticos, esa característica de retroalimentación a los gobernantes es lo que hace que los ciudadanos se vean beneficiados realmente, a diferencia del modelo chino o del modelo venezolano. Perfecto, muy bien. ¿Y por qué piensas que el valor de carácter instrumental es como que más impactante que los otros? Porque históricamente las personas, bueno, desde antes de la existencia de la democracia, no sentían o no tenían la soberanía el poder de decidir qué era lo mejor para ellos mismos. O se centraba en el poder de un monarca o se centraba en el poder de los aristócratas. Pero cuando la población empezó a tener esa voz política, empezó a tener esa representación en lo que realmente le importaba a la población, es cuando se vio realmente un avance en toda la sociedad. Y hasta donde hemos llegado ahorita, que la dignidad humana se ha respetado mucho más que en los años anteriores. Excelente, gracias Luis. Veo algunos comentarios aquí también en el chat. Invito creo que es Ricardo, de también dar voz y exponer un poco sobre las ideas. También lo digo a Joana, perdón que empecé con Ricardo, fue la primera que vi. Tienen la opción de abrir los micrófonos, los participantes que están colocando sus comentarios en el chat. Buenas, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Por qué tiene el micrófono apagado? Joana, tú estás aquí. Podemos volver a Ricardo si logra conectar. Sí, yo estoy aquí. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, te escucho perfecto. Bueno, no sé si Ricardo quiere comentar algo, pero la verdad es que yo escogí el valor constructivo porque me parece que Venezuela ya fue una democracia formalmente o en las reglas, pero muchas de esas prácticas se terminaron irrespetando o no se exigía la responsabilidad a los gobernantes de efectivamente responder a esas demandas o a esas promesas electorales que se hacían en la democracia venezolana del siglo pasado, y eso fue también erosionando las bases de la democracia, que finalmente luego abre espacio para el populismo. Entonces, creo que no solo necesitamos el carácter instrumental, sino empezaría por la promoción de este valor o de los valores que hacen posible la democracia, como comenta Amartya Sen. Gracias, muy interesante. Ricardo, ¿ya quieres intervenir? Sí, buenas, profe. Sí, ¿Cómo está? adelante.
Yo comentaba que, aunque estoy de acuerdo con Johanna en que el tercer valor es sumamente importante para el establecimiento de una democracia fuerte, sobre todo porque, como lo comentaba en el chat, la democracia es tan fuerte como la creencia de los ciudadanos en el sistema democrático. Sin embargo, partiendo de la premisa de la pregunta, si tuviéramos que hacer una campaña para promocionar la democracia en Venezuela, escogería el carácter instrumental, porque, y, y parto también de una visión un poco más global, de que la visión que más le está haciendo daño a la democracia, o la crítica que se le hace a la democracia a nivel mundial, y la razón por la cual el gobierno venezolano hoy no tiene respuesta positiva de la población es porque no le puede dar respuesta a las problemáticas de la población. Fomentar la participación ciudadana en espacios establecidos que puedan ayudar a la solución de los problemas también es una forma de promulgar o de fomentar los valores que se establecen en la parte constructiva. Pero al darle una voz de carácter instrumental, la gente tiene la sensación de que está solucionando los problemas del día a día y eso va a generar mayor confianza en el sistema democrático que se vaya construyendo. Excelente. Muy interesante este punto. Entonces, eso me gusta. Tenemos un debate porque hay algunas opiniones a favor del 2 y algunas a favor del 3. ¿Alguien más quiere como que alimentar el debate un poquito más? Sí, yo ahí, ¿Mm? sí, profesor Michael. Yo ahí concuerdo también, me sumo a la opción número 2 del carácter instrumental, sobre todo partiendo desde el punto de vista, perdón, a la opción número 3, la parte constructiva, desde el punto de vista educativo, entendiendo también como punto neurálgico el hecho de que la gran mayoría de las personas que pueden vivir o que quieran vivir en un sistema democrático y que ese sistema democrático sea completamente aprovechado, todas sus bondades, pues la gran mayoría de la gente tiene que entender en qué consiste un sistema democrático. En principio, si no entendemos cómo funciona, cuáles son las opciones disponibles que tenemos dentro de ese sistema, pues entonces en el caso particular venezolano siempre hemos estado viviendo en situaciones donde hay muchos problemas que resolver y siempre se le ha exigido, o entre muchas comillas se le ha exigido a los políticos Esta resolver los gente problemas. mamarrachísima. Siempre se le ha exigido a los políticos resolver los problemas, más nunca se ha entendido como sociedad desde el punto de vista global cuáles son las responsabilidades del mismo ciudadano de cara a su participación respecto al ejercicio democrático. Entonces, desde ese punto de vista, me sumo a la opción del valor constructivo como pilar principal de promoción para tratar de formar en toda la ciudadanía ese espíritu democrático que nos permita entender de qué disponemos, cuáles son los deberes que tenemos para con la democracia, en función de poder garantizarla de manera sostenible. Okay. Vamos a seguir pensando un poco campaña y vamos a tratar incluso de pensar más allá de hacer énfasis en el tema del valor o en el tema del carácter instrumental o el valor constructivo, haciendo como que el ejercicio en tiempo real para luego comunicar esta campaña a favor de uno de estos dos valores. ¿Qué mecanismo o qué política pública o qué cosa concreta sería como que la segunda parte de la campaña para mostrar con hechos cómo se van a poner este principio a funcionar? O sea, ¿qué sé como eso, no? O sea, es una especie de que vamos a tratar también de tener un debate de más allá de qué tema queremos posicionar, como que el mensaje central del por qué, cuál sería el mecanismo o la política pública del cómo, de ponerlo a funcionar. Sería qué tipo de planes sociales o programas sociales, o qué tipo de foros con la ciudadanía, cuáles pueden ser los mecanismos a nivel más como que concreto que pueden traducir este valor, este principio
en algo pragmático, en algo real. Porque bueno, si ustedes van de campaña a favor de estos valores, van a tener que mostrar cómo van a hacerlo, cómo van a ejecutar, no solamente que saben lo que dijo Amartya Sen, ¿no? Buenas tardes. Sí, te escuchamos. Bueno, mi nombre es Carlos Panamá. Yo realmente creo que es un trabajo constructivo. En base a eso, creo que el mecanismo cómo tiene que ser a través de la educación y entendiendo que la democracia no es solamente la participación política, sino muchas variables de la sociedad, como también lo tecnológico, los avances científicos. Creo que también la inversión en la investigación tiene que ser parte de esa construcción o consolidación de la democracia. Entonces, creo que en primer lugar la educación acerca de este valor tan importante y de cómo quizás la falta de conocimiento de generaciones anteriores a la nuestra, por lo menos en un país como Venezuela, afectó nuestra política, y en segundo lugar, apuntar a la tecnología, a la inversión en la ciencia, debido a que somos un país que se quedó atrasado, que realmente quedó botado en cuanto a lo tecnológico, para seguir apostando hacia el futuro. Eso en general. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más quiere sugerir su idea favorita? Todos lo tienen guardado por su futuro campaña. ¿Cómo es? Yo quisiera intervenir. Sí, por favor. Mi nombre es Armando, soy internacionalista. Yo, a diferencia de varios, apoyo más bien el rol instrumental de la democracia. Yo estoy pensando un poco de manera pragmática en este momento, estaba escuchando los argumentos de todos y estaba viendo más bien cuál de estas funciones es la que más podríamos aplicar o esta campaña, qué campaña deberíamos implementar ahorita en Venezuela para utilizar la democracia, sea en términos instrumentales, intrínsecos o constructivos, para airear el conflicto político que tenemos en Venezuela, ¿no? Estuve analizando las tres propuestas de prácticamente de todos los que intervinieron y más bien sentí que el tema de los incentivos políticos puede ser una vía, una alternativa que se puede promover en campaña, tanto para la población que está desmovilizada, la que está semimovilizada y también para el sector de gobierno que está pues prácticamente en contra de los principios democráticos, ¿no? Lo que vería sería más o menos fomentar esos incentivos políticos para apuntar a una transición en el que los incentivos puedan servir al gobierno de algún tipo de justicia transicional en el que haya beneficios. Obviamente tiene que haber también justicia para la población que reclama justicia, participación o en otras palabras, representación proporcional para el sector que tanto lo pide. Sería más bien apuntar a esa parte instrumental de la democracia para construir consensos que ya existen, pero no hay capacidad de articularlos entre los partidos políticos y la población desmovilizada. Creo que eso es lo que yo apuntaría. Ok, muy bien. Gracias. Muy interesante. Creo que sin duda alguna hay que incluir el tema de los incentivos. Si estamos como que yendo al tema de cómo se hace eso en términos pragmáticos. Entonces, gracias por sugerir este punto. Muy importante. Luis Silvera puso algo que a mí me parece que está muy interesante, que dice cuáles son los argumentos que se usan en contra de la democracia. Excelente. Por eso yo mencioné como que un ejemplo como que del día a día, donde una persona se enfrenta con una persona que realmente apoya, como fue mencionado,
un modelo estilo China o el mismo modelo del actual régimen, ¿no? ¿Cómo sería este enfrentamiento en cuanto a la situación venezolana? Bueno, vamos a pensarlo en voz alta. O sea, supongo yo de que alguien del lado oficialista empezaría a hablar del tema de seguridad, de que hay una amenaza internacional, de que es necesario tomar algunas medidas para defender la soberanía del país. Supongo que eso sería un punto importante. Claro, uno puede entonces combatir este argumento diciendo que no ha habido soberanía desde hace mucho tiempo, dado la presencia de distintos actores internacionales, desde Cuba hasta Rusia, incluyendo también algunas partes del mundo China. Pero vamos a tratar de pensar en cómo sería un contraargumento dentro del contexto de estos tres valores y dentro del contexto democrático, no tratando de como que ganar el argumento con otros hechos. Yo quería comentar algo sobre esa pregunta porque me parece muy interesante y es parte del reto que tiene hoy la democracia. A ver, yo no siento que alguien en pleno siglo XXI y en el mundo globalizado va a decir hoy que la democracia es mala. Eso no lo hace ni siquiera el presidente de Corea del Norte, ni lo hacen en Venezuela. Creo que más bien lo que hacen los movimientos populistas y antidemocráticos, que también son a veces muy nacionalistas, es reclamar la democracia como suya y enarbolar las banderas de una democracia supuestamente genuina, mucho más parecida a la democracia griega. Y en Venezuela sabemos mucho o conocemos mucho de eso porque aquí tenemos una democracia directa, participativa y protagónica, donde ha habido 23 elecciones. Es decir, el gran reto de la democracia, y por eso me sumo más al tema del valor constructivo, es que la gente entienda que la democracia no solamente es ir a votar, no solamente es lo que dice el demos, sino que también la democracia actual, moderna, la democracia liberal, tiene mucho que ver con el control al poder, con el respeto a las libertades y a los derechos, con el reconocimiento a la dignidad, y no únicamente con lo que quieren la mayoría. Entonces yo creo que nadie hoy sería capaz, en su sano juicio, porque sería enterrarse políticamente, de decir la democracia es mala. Lo que hay es una crítica, y es algo que está pasando a nivel mundial, hacia los sistemas como la Unión Europea, la OEA, hacia temas o tratados que buscan justamente garantizar que los estados cumplan con los derechos humanos o respeten las libertades, y hacia la democracia liberal como tal. Entonces, yo creo que ese es el gran reto y el gran problema que tiene que superar hoy la democracia. Yo quisiera... Sí, me permiten también después. Adelante. A mí también, por favor. Adelante, Rafael. No, bueno, antecediendo lo que decía José Miguel, hay dos cosas que tenemos que tener claras. Primero, el concepto democrático de los griegos no es el mismo de repente el que nosotros manejamos desde el punto de vista, vamos a decir, conceptual de alguna manera. Ellos hablaban mucho de ciudadanos y a quien definían como ciudadano era muy específico. Hoy tenemos una democracia mucho más amplia que de repente para un griego de la época, vamos a decir, se estaría diciendo que estamos haciendo un adefesio de su sistema. Ahora bien, la crítica es algo importante. Vamos a decir que de repente sea un agotamiento del sistema, es una posibilidad, pero también es verdad que el agotamiento del sistema ha traído el resurgimiento de sistemas, o vamos a decir, de características autocráticas en los liderazgos. No solo lo vemos en países subdesarrollados, sino en países muy desarrollados, como es el caso de Estados Unidos o en el caso de la Unión Europea, que se han visto en algunos países ciertas tendencias autocráticas de sus líderes. Yo creo que lo fundamental ahorita es debatir qué está haciendo la democracia por sus ciudadanos, porque una de las cosas que establecía Rafael Caldera en el año 92 era que a la gente no se le podía pedir que se sacrificara por la democracia si la democracia no le estaba dando de comer, y eso es un punto que yo creo que ahorita hay que tenerlo bien en cuenta. La crisis
post-pandemia, lo que va a dejar la pandemia, nos va a hacer evaluar el tema de la democracia muy en serio, porque si nosotros decimos por la democracia hay que sacrificarse, la gente no está dispuesta a sacrificarse. Y pongo un ejemplo. Aproximadamente hace ya 13 años salieron unas encuestas en Venezuela cuando Chávez estaba en su mejor momento y cuando se cierra RCTV, en aquel momento las encuestas decían que la gente está dispuesta a sacrificar garantías democráticas por estabilidad económica, y eso es un tema que tenemos que tenerlo bien en cuenta. Hay gente que está dispuesta a eso y eso es preocupante. Entonces, ¿hasta qué punto la gente está dispuesta a sacrificar la democracia con tal de tener estabilidad económica? Y eso es un tema de discusión que algunos liberales lo establecen, sobre todo con el tema de casos como el chileno, temas económicos, y dicen, bueno, pero es que levantaron económicamente los países, y yo creo que ahí tenemos que tener sumo cuidado. Yo soy de la tesis que no puede haber una estabilidad económica duradera sin una estabilidad democrática, y eso es un punto que yo creo que hay que tomar en cuenta y ponerlo en la palestra de alguna manera. Muchas gracias. ¿Se puede intervenir? Sí, muchachos, como lo puso José Miguel en el chat, vamos a ir levantando las manos, como lo hicimos ayer, por cuestiones de tiempo y orden, y así nosotros les vamos a dar el derecho de palabra. Pero adelante. Sin orden no hay democracia. Así es. Pero el participante que tenía su micrófono abierto ahorita puede hablar. Ok. Soy yo. Bueno, mi nombre es Erwin Amaya, soy politólogo y efectivamente la democracia que tenemos actualmente es una democracia representativa y una democracia liberal. Y ya la democracia radical, o digamos la democracia primera, la tuvieron los griegos, y ya no regresamos a esa democracia por una cuestión de facto, de las ciudades-estados a los estados nacionales territoriales. Y también a una cuestión también histórica, como lo diría Norberto Bobbio. Yo lo que diría es que uno de los grandes retos es sacar no únicamente la definición procedimental de la democracia como manera de formar un Estado, sino también entender la democracia como el poder en público, es decir, efectivamente el poder donde la gente discute en los espacios públicos y donde efectivamente los líderes son una representación de esa ciudadanía. Yo creo que uno de los grandes problemas de Venezuela y de América Latina es que hemos dejado el arte de la política, el arte de dialogar, de confrontar ideas, a pocos. Y eso era una de las cosas que los griegos, especialmente Aristóteles y Platón, criticaban, ¿sí? Incluso Aristóteles, que no llegó a poner en práctica su teoría de la mejor forma de gobierno, él pensaba que la mejor forma de gobierno, que es politeia o constitución política, era aquella donde había una unificación de la democracia con la oligarquía, entendiendo la oligarquía como el sistema económico de aquel momento, ¿sí? Entonces, ubicándolo en el contexto griego. Y ahora lo que tenemos en la actualidad es como el poder político del Estado ha asumido la economía y se ha tragado, digamos, el espacio público del ciudadano. Hoy en día no tenemos el espacio público de debatir, porque la libertad ha sido cercenada, porque no contamos con las instituciones públicas que respondan a las demandas de la gente. En ese sentido, yo creo que los valores que antes estaban, el valor intrínseco, el valor del carácter instrumental y el valor constructivo van de la mano. O sea, yo no lo separaría, porque incluso la definición de democracia, que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día también, Norberto Bobbio dice, la democracia se define de muchas maneras, y ahí tenemos un rollo. Porque entonces,
Aristóteles dice que la democracia es el poder de los pobres, hay que saber quiénes son los pobres, o la democracia es el poder del pueblo y hay que saber quién es el pueblo. Tanto los pobres como el pueblo es una definición muy ambigua. Y yo creo que una de las cosas que nos lleva, y con esto cierro, que nos lleva a pensar el problema de la democracia es saber qué estamos entendiendo por democracia en la actualidad, porque la gente se queda con lo más vano que le pueda decir el líder político. Es decir, el ciudadano, diría Aristóteles, esto es palabra de Aristóteles, es un idiota. ¿Por qué? Porque no se está interesando por el espacio público, no se está interesando, sino simplemente ha dejado el espacio público a la representación política. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos en la actualidad. Podemos criticar muchas veces a los políticos, pero es que nosotros hemos sido los que hemos transferido nuestro poder a los políticos. Y ese es el problema de la representación. Gracias. Gracias, Herben, por tu intervención. Tiene la mano levantada Ricardo. Puedes abrir tu micrófono. Sí, bueno, una pequeña anotación con lo que estaba comentando el compañero anterior. Hay que tener mucho cuidado cuando se habla de Aristóteles, de Platón, de Solón, de todas estas personas que establecen la democracia griega. Estamos hablando de cosas de hace 3000 años, y hace 3000 años no existía el concepto de representación política. O sea, los griegos no entendían lo que era el representante político porque eso no existía. Entonces, la crisis de la democracia griega no proviene de la idea de representatividad. Pero volviendo a lo que comentaba el profesor, con respecto a qué argumentos puede utilizar hoy en día alguien contra la democracia. Y aquí voy un poco con lo que comentaba José Miguel, que la democracia se ha popularizado tanto, se ha vuelto tan real, que el discurso del siglo XX del orden en torno a la crisis de la anarquía democrática es inviable. Realmente los únicos que utilizan ese discurso hoy en día son dictadores muy puntuales. Por ejemplo, el caso de Lukashenko, yo he estado siguiendo el tema de las protestas, el discurso de Alexander Lukashenko es el orden ante la anarquía de una posible reforma democrática. Y cita el ejemplo de lo que sucedió posterior a la caída de la Unión Soviética en ese país. Sin embargo, la mayoría de los autócratas o de los regímenes totalitarios, como el caso de Corea del Norte, adoptan el discurso de que son la verdadera representación de la democracia. Y yo creo que esa es la verdadera crisis que está enfrentando la democracia hoy en día, y lo estamos conversando ayer con el tema de la globalización de la información, es la crisis que representa hoy en día la democracia. Ante tanta información y a tanta demanda de participación, ¿quién verdaderamente representa la democracia y quién verdaderamente garantiza la participación del ciudadano? Y ante ese escenario, el discurso hoy de quien atenta contra la democracia es decir, yo soy más democrático que el otro. Y yo soy más democrático porque represento más, que no necesariamente implica que sea democrático, y porque tengo más votos, o porque tengo más apoyo, que a pesar de que es un discurso tradicional del populismo, no necesariamente, creo yo, no necesariamente se aplica solamente para los populismos en el siglo XXI, porque muchos autócratas que no son populistas lo están utilizando hoy en día. Gracias. Gracias, Ricardo. Doctor McCarthy, ya voy a responder. Ya se acabaron los derechos. Gracias. Bueno, quería hacer un par de comentarios sobre algunas intervenciones que me parecen son muy interesantes. Conectando los dos últimos puntos, creo que el tema de la, digamos, democracia representativa y la democracia participativa, hay que no prestar mucha atención a este debate. ¿Por qué? Porque tal como tú lo dijiste, Erwin, Bobbio, y entre otros,
nos da las herramientas para resolver esta supuesta contradicción. Y eso es la parte pública. Eso es el espacio de la interacción entre, digamos, los que pueden ser de partidos políticos y los que pueden ser ciudadanos comunes, o sea, personas que no están en la política como que de manera profesional en cuanto a lo que ellos hacen. Creo que hay que como que pensar la representación como algo que realmente el proceso de participar casi porque para participar de alguna forma uno tiene que representar a tú mismo. Entonces, cuando uno va a participar, no es que no están ejerciendo elementos o partes de lo que es la representación como tal. Una cosa es la partidocracia, otra cosa es representación, ¿no? Y son dos cosas diferentes. Lo que tenemos que enfrentar y evitar es de que la democracia se convierta en una cracia de los partidos, o sea, utilizando los términos latinos, ¿no? De que son los partidos que están dominando. Eso sí es algo peligroso, digamos, ¿no? Y es algo que siempre hay que como que trabajar para evitar. Pero creo que hay que ver los términos representación y participación como hermanos, ¿no? No como enemigos en este sentido. Creo que es muy importante encontrar las maneras de establecer las conexiones en este sentido. Y creo que tú lo mencionaste, lo público es la manera de hacerlo, de encontrar los espacios donde pueden convivir las prácticas de las dos cosas, ¿no? De la participación ciudadano, voluntario, autogestionado, de alguna forma conducido, si quieres, con también el proceso de la representación, ¿no? Yo recuerdo que no sé si Andrea en otra oportunidad les contó un poco sobre lo que yo hice cuando estaba haciendo mi tesis doctoral en Venezuela, pero yo hice 2 años de trabajo de campo en distintos barrios de Caracas sobre el proceso de políticas públicas con respecto al tema del agua, en cuanto a un intento de involucrar más a las comunidades en el tema de mejorar la calidad del acceso, mejorar la calidad del acceso al agua potable y el saneamiento. Y yo empecé pensando de que ese iba a ser un estudio sobre la participación ciudadana dentro de las comunidades. Cuando llegué y terminé el trabajo de campo, que lo hice por 18 meses, encontré de que realmente los mismos líderes de la comunidad sí estaban haciendo mucho trabajo que uno puede entender como participación. Pero ellos veían su labor principal como representantes de la misma comunidad, de que ellos estaban realmente, de alguna forma, siendo voceros de la misma comunidad en este sentido y así dando protagonismo a lo que no tenía antes acceso a los poderes, ¿no? En este sentido. Entonces ahí yo encontré como que soluciona la contradicción entre participación y representación, porque vi de que las personas que supuestamente, según el modelo de democracia participativa, son los que están participando, realmente estaban ejerciendo representación
en el día a día. Y eso también habla de una situación bastante como que pragmático, una situación muy humana, si quieres, en donde por lo cual no hay tiempo para que todos podamos participar con la misma intensidad. Ustedes como líderes jóvenes deberían saber eso, ¿no? De que todos tus amigos no quieren hacer política todo el tiempo como lo hacen ustedes. Algunos quieren dedicarse a la música, a la cultura, a buscar novios o lo que sea. O sea, lo que te quiero decir es que el trabajo de la política implica una combinación muy interesante de la participación y la representación. Y creo que la representación tiene mucho poder, porque si uno ve a sí mismo como un representante, siempre tienes que rendir cuentas a los principios de que tú estás tratando de comunicar, de proyectar como representante de una idea. Entonces, cuando yo hago lo que yo hago, a mí me gustaría pensar de que yo estoy tratando de hacer un esfuerzo de representar mis propios principios. O sea, puede sonar un poco raro lo que voy a decir, pero cuando yo hago cosas en público, pienso, Michael tiene que representar a los valores de Michael cuando hace lo que vas a hacer. O sea, pero entonces creo que este es como que algo que puede ser como que interesante para pensar en nuestras propias vidas, de cómo combinar lo que estamos haciendo en este sentido con el proceso de representación, siendo algo un poco más, digamos, complejo que simplemente un líder político de un partido político. Creo que la representación es de los conceptos más interesantes. Y bueno, en la próxima oportunidad, en la próxima charla, puedo traer a la mesa uno de los ensayos más famosos y más interesantes de una profesora de Berkeley, Hannah Pitkin, que escribió un ensayo muy, muy interesante sobre las 7 teorías de la representación, que sigue siendo un clásico muy relevante para estos debates y también para, de alguna forma, como que dar más aire a los debates sobre este tema. Con gusto, Joana. Lo voy a buscar si lo consigo en español. Asumo que existe, que ha sido traducido, pero ok, bueno, lo busco igual, sea lo que sea, en inglés y en español. Ahí cierro, perdón, me encadené un poquito, discúlpame. No, para nada. Excelente sesión el día de hoy. Creo que ha sido una de las más variadas y distintas a no solo al resto de las ediciones de Hablan los Jóvenes, sino también de esta semana, siendo la penúltima sesión, ya que terminamos el día de mañana jueves, esta 9ª edición de Hablan los Jóvenes, y ha sido una de las más interactivas, así que estamos muy, muy contentos por eso, por la participación y por el debate tan amplio que usted, doctor McCarthy, logró incluir acá el día de hoy. Así que muchísimas gracias. Desde Más Ciudadanos, gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos muy contentos de haber culminado este tercer día con usted, con tan amplia ponencia y, vuelvo y repito, con tan excelente debate y participación. Siempre las puertas abiertas en esta organización. No, gracias a ustedes. Ha sido un gran placer poder empezar a desconstruir este puente entre lo que yo hago aquí en Washington y lo que están haciendo ustedes. Yo sé que ustedes están realmente en el día a día de la lucha y estamos con ustedes en todos los sentidos de la palabra. Con este cierro y de nuevo muchísimas gracias a ustedes por su participación y para escuchar y para intercambiar conmigo. Siempre aprendo de ustedes y de las audiencias. Entonces, ha sido un gran placer. Gracias. Muchísimas gracias nuevamente. Esperamos podamos compartir otro espacio muy pronto, sea en este programa o en otro. A los participantes, bueno, no sé si Andrea, José Miguel tienen algo para decir. Andrea. No, bueno, muchísimas gracias de verdad, Michael, por acompañarnos. Yo la verdad es que dije que no iba a opinar hoy, pero si hubiese opinado, hubiese escogido el valor que menos gente escogió, que es el valor intrínseco,
porque al final del día todo se radica en eso. Entonces puede haber libertad económica, pero no haber libertad política, o puede haber libertad política y no puede haber libertad económica. Entonces yo defendería el valor intrínseco y decirle a la gente que cuando hay democracia hay libertad. Y eso es como algo que tiene que entender la gente, y libertad significa comer, libertad significa servicios públicos, libertad significa poder tener un sueldo digno, todo eso significa libertad. Entonces yo creo que hubiese escogido la opinión menos popular, pero de verdad, grande el debate, gracias a todos por participar. Creo que nos sorprendimos hasta nosotros, porque de verdad fue muy participativo y la metodología que utilizaste fue muy buena, y de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos hoy. Y yo igual quiero darte las gracias por estar acá. No, la verdad no te conocía hasta que Andrea nos comentó de ti, y sé que además tienes un trabajo siguiendo desde Washington un poco el contexto venezolano, y te quiero agradecer como venezolano ese trabajo también. Y bueno, tienes las puertas abiertas en nuestra organización para cualquier iniciativa, y créeme que no va a ser la última invitación que te hagamos, porque tenemos muchas cosas todavía de la que hablar y de la que discutir. Gracias a todos por estar acá, de verdad es admirable que en medio de todo lo que está pasando en Venezuela y en el mundo haya jóvenes que tomen tiempo de su semana y de su día a pensar y a reflexionar sobre la democracia y cómo reconstruir el Estado democrático en Venezuela. Y bueno, yo lo último que le diría es, mañana a cerrar con broche de oro, vamos a tener al profesor Oscar Vallés. Estás invitado, Michael. Y bueno, vamos a hablar sobre los fundamentos éticos de la democracia, y esta sesión estuvo justamente el año pasado, fue la primera sesión con la que arrancamos a hablar los jóvenes, y de verdad no se la pueden perder porque es increíble. Y bueno, nos veremos mañana.